El sonido del despertador llenaba la pequeña habitación de Matías, un niño de 11 años que, como cualquier otro, estaba acostumbrado a la rutina de levantarse temprano para ir a la escuela. Sin embargo, ese día se sentía diferente. Se quedó un momento más bajo las mantas, con los ojos entreabiertos, mirando el techo mientras su mente vagaba hacia un pensamiento que había estado repitiéndose durante semanas: su abuela Yolanda. No podía evitar sentir una punzada de tristeza al recordar cuánto la echaba de menos. Yolanda había sido una presencia constante en su vida durante sus primeros años, una abuela cálida y amorosa que siempre tenía una sonrisa para él. En la vieja casa de Guadalajara, el jardín estaba lleno de flores que ella misma cuidaba, y el aroma a café y galletas recién horneadas parecía envolver toda la casa. Matías podía ver a su abuela moviéndose con gracia por la cocina, con ese delantal floreado que nunca se quitaba mientras canturreaba alguna canción de su infancia. Cada domingo se reunían en familia, y el hogar se llenaba de risas y conversaciones interminables. Pero todo cambió de golpe cuando su padre falleció. Tenía solo 5 años cuando sucedió, y aunque no comprendía del todo lo que significaba la muerte, sintió el cambio inmediato en su hogar. Su madre, Rosa, devastada por la pérdida, luchaba por mantener la calma mientras trataba de rearmar su vida. Fue entonces cuando decidió que era mejor mudarse a otro estado, lejos de Guadalajara y de la abuela Yolanda. Buscaba un nuevo comienzo, pero en el proceso, Matías perdió algo irreemplazable: el vínculo cercano con su abuela. Aquella mudanza fue un golpe para el niño. Recuerda con claridad el día en que se fueron. El coche familiar estaba cargado hasta el techo con cajas y maletas. Yolanda, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija y nieto con fuerza antes de despedirse. «Prométeme que me llamarás todos los domingos, mi pequeño Matías», le había susurrado al oído, y él, con la voz temblorosa, asintió sin saber que esa promesa sería lo único que los mantendría conectados en los años por venir. Ahora, 6 años después, la distancia entre ellos parecía haberse hecho aún mayor. Los domingos, fiel a su promesa, Matías llamaba a su abuela sin falta. Al principio las conversaciones eran largas y animadas, pero con el tiempo se volvieron más cortas. La voz de Yolanda, que antes sonaba fuerte y alegre, ahora tenía un tono apagado, cansado. Aunque siempre intentaba mostrarse alegre por teléfono, Matías sentía que algo no estaba bien. A veces, mientras hablaban, Matías podía notar una pausa larga antes de que Yolanda respondiera a sus preguntas. Se preguntaba si su abuela estaba bien de salud, pero nunca quería ser demasiado insistente. «Es solo la edad», se decía a sí mismo, pero en el fondo no podía evitar pensar que algo más estaba ocurriendo. Esos años de distancia no solo habían afectado su relación con su abuela, sino también con su madre. Después de la muerte de su padre, ella se había vuelto distante. El trabajo como enfermera, al que se había dedicado con toda su energía, consumía la mayor parte de su tiempo. Matías pasaba las tardes solo, haciendo sus tareas escolares, mientras su madre trabajaba turnos interminables para poder cubrir los gastos de la casa. Por las noches, a veces la veía sentada en la mesa de la cocina, revisando cuentas con una expresión cansada. Sabía que estaban pasando por tiempos difíciles. Las facturas del alquiler, la comida, el transporte, todo parecía un peso que su madre cargaba sola, y él, aunque era joven, entendía la magnitud de la situación. Una noche, mientras la cena estaba a medio preparar, Matías se acercó a su madre, quien estaba concentrada en un recibo particularmente alto. «Mamá, ¿crees que algún día podremos ir a ver a la abuela?», le preguntó con voz esperanzada. Su madre lo miró con tristeza, esa tristeza que se reflejaba en sus ojos desde que el mundo se les vino abajo. «Lo sé, cariño, lo sé. Me gustaría poder llevarte, pero no es fácil ahora. El dinero», respondió, dejando la frase inconclusa. Matías entendió el mensaje. Los viajes eran caros y ellos apenas lograban llegar a fin de mes. Pero esa respuesta no apagó el deseo que crecía en él, la necesidad de ver a su abuela una vez más, de darle un abrazo y decirle cuánto la extrañaba. Después de aquella conversación con su madre, algo despertó en Matías.
No era solo el deseo de ver a su abuela lo que lo impulsaba, sino también una mezcla de responsabilidad y amor profundo que lo hacía sentir mayor de lo que era. Sabía que la única forma de hacer realidad su sueño era actuar por su cuenta. No podía seguir esperando a que las circunstancias cambiaran, así que decidió que sería él quien provocaría el cambio. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, el niño comenzó a idear su plan. Se preguntó cuánto dinero necesitaría exactamente para los billetes de autobús de ida y vuelta. Recordaba vagamente que la última vez que su madre había hablado sobre los costos, mencionó que 2 boletos costarían alrededor de $300. Le parecía una cifra altísima, pero estaba decidido a conseguirlo. Matías comenzó a observar cómo otros niños de su edad tenían familias grandes y unidas. Veía a sus amigos compartir historias sobre los fines de semana con sus abuelos, las comidas en familia, las fiestas y celebraciones. Cada una de esas historias le recordaba lo lejos que estaba la suya. Aunque la llamaba cada semana, sabía que no era lo mismo. El calor humano de su abuela, la conexión física, su abrazo, todo eso era algo que los kilómetros le habían arrebatado. Fue en una de esas noches, mientras estaba solo en su habitación, que se le ocurrió la idea. ¿Y si él mismo reunía el dinero para ir a verla? Sabía que no podría pedirle más a su madre. Estaba demasiado ocupada y agotada por mantenerlos, así que comenzó a idear un plan: ganar dinero por su cuenta. Matías no tenía fuentes de ingresos. A su edad, sabía que no podía conseguir un trabajo formal, pero conocía bien su vecindario y sabía que muchas de las personas que vivían allí, a menudo, necesitaban ayuda con pequeñas tareas. Decidió que comenzaría a ofrecerse para hacer todo tipo de trabajos que pudiera manejar: cortar el césped, pasear perros, lavar coches y cualquier otra cosa que le pidieran. Al principio, su madre no entendía por qué de repente estaba tan dispuesto a ayudar a los vecinos, pero Matías tenía su objetivo claro. Esa tarde, después de la escuela, se acercó a la señora Rodríguez, una vecina mayor que siempre había sido amable con él. Sabía que ella tenía un gran jardín y que mantenerlo debía ser una tarea difícil a su edad. Con timidez, pero también con determinación, se presentó en su puerta. «Hola, señora Rodríguez. Estaba pensando, si usted necesita ayuda para cortar el césped, yo podría hacerlo. Solo si le parece bien, claro», dijo Matías, jugando con la correa de su mochila. La señora Rodríguez lo miró con una sonrisa tierna. «Matías, eres un buen chico. Claro que me encantaría que me ayudaras con el jardín. A mi espalda ya no le gusta tanto inclinarse como antes. ¿Cuánto cobrarías?» Matías se quedó en silencio por un momento. Nunca había cobrado por hacer tareas, siempre había ayudado por voluntad. Pero ahora sabía que necesitaba el dinero. Tal vez... ¿$10 cada vez que venga a cortar?, respondió con una sonrisa tímida. La señora Rodríguez aceptó de inmediato, y así Matías cerró su primer trato. Esa misma tarde comenzó a cortar el césped bajo el sol brillante, sudando y sintiendo cómo el cansancio se acumulaba en sus brazos. Pero cada vez que se detenía para tomar aire, pensaba en su abuela Yolanda y en cómo su esfuerzo valdría la pena. Después de una hora de trabajo duro, la señora Rodríguez le pagó los $10 acordados. Al tener el billete en sus manos, el niño sintió una emoción indescriptible. Era su primer paso hacia el reencuentro con su querida abuela. Durante las semanas siguientes, Matías expandió su red de pequeños trabajos. Fue puerta por puerta en el vecindario, ofreciendo sus servicios. El señor Pérez, que solía estar demasiado ocupado con su trabajo como conductor de autobuses, también accedió a pagarle por cortar su césped una vez a la semana. La señora López, que tenía 2 perros grandes, le pidió que los paseara cada tarde por $5. Matías no se detuvo. No se trataba solo de ahorrar, sino de demostrar que era capaz de cumplir su objetivo. Con cada trabajo que hacía, sentía que estaba un paso más cerca de su meta. Guardaba los billetes con cuidado en una pequeña caja de metal que había encontrado entre las cosas viejas de su padre. Cada noche, al volver a casa, subía a su habitación y revisaba su pequeño tesoro, contando cuidadosamente cada dólar que había ahorrado. Al principio, el progreso era lento.
Los primeros días apenas tenía 30 o 40 dólares y la cifra de 300 le parecía inalcanzable. Pero no se desanimó. Sabía que, con paciencia y dedicación, llegaría a su objetivo. Las semanas pasaron, y aunque Matías no lo sabía, sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Los vecinos comenzaron a comentar entre ellos lo trabajador y determinado que era. La señora López, impresionada por su responsabilidad con los perros, lo recomendó a otros vecinos que también necesitaban ayuda con sus mascotas. El boca a boca fue expandiendo su pequeño negocio, y pronto tenía más clientes de los que había anticipado. A veces, el trabajo era agotador. Había días en los que terminaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos al final del día. Volvía de la escuela y en lugar de descansar o jugar como hacían los otros niños, se ponía a trabajar. Lavaba coches hasta que las manos se le quedaban frías en los días de otoño y paseaba perros durante largas horas, aunque el viento helado de la tarde le azotara la cara. Pero no se quejaba. Cada paso que daba le recordaba por qué lo hacía. Había tardes en las que Matías se sentaba solo en el porche de su casa, mirando la caja donde guardaba su dinero. Pensaba en su abuela Yolanda, en cómo la voz de ella sonaba cada vez más cansada cuando hablaban por teléfono los domingos. Se preguntaba si ella estaría bien, si realmente comprendía cuánto la extrañaba. A veces, esas dudas se colaban en su mente y lo hacían dudar de sí mismo, pero rápidamente las apartaba. No podía permitirse perder el enfoque ahora que estaba tan cerca. Semana tras semana, el pequeño botín crecía. El niño se sentía cada vez más cerca de su objetivo. Sin embargo, mientras más trabajaba, más difícil se le hacía ocultar su verdadero motivo. Un día, mientras estaban cenando, su madre le preguntó directamente: «Matías, ¿por qué estás tan empeñado en trabajar tanto últimamente?». Él la miró por un segundo, tratando de pensar en una respuesta rápida, pero la verdad estaba a punto de salir. «Mamá, he estado ahorrando para que podamos ir a ver a la abuela», confesó, sacando el pequeño fajo de billetes que había guardado durante meses. «Tengo suficiente para comprar los billetes de autobús. Podemos sorprenderla por su cumpleaños». La expresión de su madre pasó de la sorpresa al asombro. No podía creer lo que estaba escuchando. Su hijo, con solo 11 años, había logrado lo que ella no había podido: encontrar la manera de reunir el dinero para ver a la abuela Yolanda. Su corazón se llenó de orgullo, pero también de una inmensa tristeza al darse cuenta de cuánto había sacrificado Matías en silencio. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo, Matías? Es un viaje largo y…», comenzó a decir, pero él no la dejó terminar. «Lo quiero, mamá. La extraño mucho. Sé que tú también la extrañas. Hemos pasado demasiado tiempo lejos». Rosa suspiró profundamente. Sabía que el dinero era ajustado y que aquel viaje no cambiaría las dificultades económicas que enfrentaban, pero entendía que había algo mucho más importante en juego: la conexión familiar, el amor que los unía y la promesa de un reencuentro que ambos habían esperado durante tanto tiempo. «Está bien, Matías. Iremos a ver a la abuela por su cumpleaños», dijo finalmente, acariciando la cabeza de su hijo. «Pero será una sorpresa, ¿de acuerdo? No le diremos nada». Matías asintió con una gran sonrisa en su rostro. Después de meses de arduo trabajo, su plan estaba en marcha. Por fin, el reencuentro con su abuela estaba más cerca que nunca. Esa noche, Matías se fue a la cama con el corazón ligero, sabiendo que había logrado lo que se había propuesto. No le importaba el esfuerzo ni el cansancio. Todo valdría la pena cuando pudiera abrazar a su abuela de nuevo. Lo que Matías no sabía era que la sorpresa que había planeado para su abuela pronto se convertiría en algo completamente distinto, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana del viaje llegó envuelta en un aire de emoción contenida. El cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con lluvia, pero nada podía disminuir el entusiasmo de Matías. Había pasado meses trabajando incansablemente, ahorrando cada céntimo, y finalmente su esfuerzo iba a dar frutos. Estaba a solo unas horas de volver a ver a su abuela Yolanda, a quien no había abrazado en 6 largos años. El despertador sonó temprano,
antes del amanecer, pero Matías ya estaba despierto. Había pasado la noche en una mezcla de ansiedad y emoción, apenas logrando conciliar el sueño. Se levantó rápidamente, se vistió con la ropa que había dejado preparada la noche anterior y salió de su habitación en silencio. Su madre ya estaba en la cocina, preparando café. Aunque ella también parecía agotada por la falta de sueño, tenía una sonrisa cálida en el rostro. Sabía lo mucho que significaba este viaje para su hijo. ¿Listo para la aventura, Matías?, le preguntó su madre mientras le ofrecía un tazón de cereal. Matías asintió con entusiasmo, aunque apenas podía comer debido a la emoción que sentía en el estómago. Su mente estaba llena de imágenes de su abuela. ¿Cómo sería su cara cuando lo viera de nuevo? ¿Cómo se sentiría abrazarla después de tanto tiempo? No podía esperar más. Salieron de casa antes de que amaneciera, con las mochilas al hombro, y tomaron un taxi hacia la estación de autobuses. El cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol, tiñendo de un rosa suave las nubes que cubrían la ciudad. Matías miraba por la ventana del taxi, imaginando cómo sería el reencuentro. Podía casi ver la expresión de sorpresa en el rostro de su abuela al abrir la puerta y encontrarlo allí, de pie, con una sonrisa en el rostro. La estación de autobuses estaba llena de viajeros somnolientos, arrastrando maletas y comprando café para el largo viaje que tenían por delante. Matías y su madre se unieron a la fila para abordar el autobús hacia Guadalajara. Era un trayecto muy largo que tenían que enfrentar. Cuando finalmente subieron al autobús, el niño eligió el asiento junto a la ventana. Quería poder ver todo el camino, ver cómo los paisajes cambiaban a medida que dejaban atrás su ciudad y se acercaban a Guadalajara, donde su abuela lo esperaba sin saberlo. La idea de sorprenderla lo llenaba de una alegría casi infantil, esa emoción pura que solo surge cuando sabes que algo especial está por ocurrir. El autobús arrancó con un suave rugido y la ciudad comenzó a desvanecerse detrás de ellos. Las primeras horas del viaje pasaron lentamente. El niño se apoyó contra el vidrio frío de la ventana, observando cómo las casas y los edificios se convertían en campos y colinas. A medida que el autobús avanzaba por la autopista, el paisaje se volvía cada vez más rural. Las granjas y los árboles comenzaban a dominar el horizonte. Al principio, la emoción lo mantenía despierto. Miraba cada detalle que pasaba por la ventana, como si con cada kilómetro estuviera más cerca de su objetivo. Pero pronto, el ritmo constante del viaje y el zumbido del motor lo empezaron a adormecer. Las horas pasaban lentamente, y aunque intentaba mantenerse despierto, el cansancio comenzó a vencerlo. Se quedó dormido con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, soñando con el momento en que finalmente vería a su abuela. A lo largo del viaje, su madre también miraba por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. Sabía que este viaje significaba mucho para Matías, pero en su corazón también llevaba una preocupación que no había compartido con él. Sabía que la salud de su madre, Yolanda, no era la misma de antes. En las últimas llamadas, ella también había notado que su voz sonaba más débil, más cansada. Temía que el tiempo que habían estado separados hubiera pasado factura y que la realidad que encontrarían al llegar no fuera la que Matías esperaba. Pero decidió mantener esos pensamientos para sí misma. No quería arruinar la alegría que su hijo sentía. Las paradas del autobús a lo largo del camino eran breves. En cada estación, los pasajeros bajaban a estirar las piernas, comprar algo de comida o simplemente tomar aire. Pero Matías apenas podía disfrutar de esos momentos. Estaba impaciente, contando los minutos para llegar a Guadalajara. El reloj parecía avanzar más lento de lo habitual, y cada vez que miraba la hora, apenas habían pasado unos minutos desde la última vez. Después de varias horas, el autobús finalmente cruzó los confines y la idea de que estaban tan cerca llenaba a Matías de una nueva ola de energía. Se sentía nervioso, ansioso. Sabía que su abuela estaría en casa, probablemente sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Pensó en las galletas de chocolate que solía hacer para él cuando era pequeño, y como siempre lo recibía con un abrazo cálido. Cuando el autobús finalmente llegó a la estación de Guadalajara, ya era tarde en la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras
que prometían lluvia. Matías y su madre bajaron del autobús y rápidamente tomaron un taxi hacia el barrio donde vivía su abuela. El corazón de Matías latía rápidamente mientras el coche avanzaba por las calles familiares de su infancia. A medida que se acercaban a la antigua casa, Matías podía reconocer algunos lugares: el parque donde solía jugar, la tienda de comestibles donde su abuela lo llevaba a comprar dulces, la pequeña iglesia donde la familia solía reunirse los domingos. Finalmente, llegaron a la casa de la abuela Yolanda. El corazón del niño saltó en su pecho al ver la puerta de entrada, la misma por la que había pasado tantas veces cuando era niño. «Aquí estamos», dijo su madre con una sonrisa alentadora, aunque el niño notó un rastro de nerviosismo en su voz. Él no le dio importancia, estaba demasiado emocionado. Se bajaron del taxi y Matías tomó una bocanada profunda de aire. Las mariposas en su estómago eran incontrolables. Caminó hasta la puerta de la casa, con su madre justo detrás de él. Al llegar golpeó suavemente la puerta, esperando que su abuela la abriera con una gran sonrisa en el rostro. Imaginaba que la encontraría tal como la recordaba, con su delantal floreado y las manos cubiertas de harina de alguna receta que estaría preparando. Pero después de unos segundos, la puerta se abrió, y no fue Yolanda quien apareció. En su lugar, una mujer desconocida, de mediana edad, los miró con una expresión de confusión. «¿Quién eres?», preguntó Matías, sin poder ocultar la decepción y el desconcierto en su voz. «¿Dónde está mi abuela Yolanda?». La mujer pareció entender de inmediato la situación. «Lo siento mucho, pero ella ya no vive aquí. Yo renté esta casa hace 2 años», explicó con voz suave, intentando ser lo más delicada posible. «Ella se mudó a una residencia de ancianos no muy lejos de aquí. Necesitaba cuidados especiales». Matías sintió como si el mundo a su alrededor se detuviera. Su abuela, la persona por la que había trabajado tan duro para ver, no estaba allí. Todo lo que había imaginado durante meses, el reencuentro, la sorpresa, todo se desvanecía frente a sus ojos. Sin embargo, antes de que la desesperación pudiera apoderarse de él, su madre le puso una mano en el hombro. «Tranquilo, Matías, iremos a buscarla. No estamos tan lejos», dijo con una sonrisa que trataba de ocultar su propia sorpresa. La mujer de la casa les dio la dirección de la residencia y, sin perder tiempo, tomaron un taxi para dirigirse allí. El corazón de Matías seguía latiendo rápido, pero esta vez la emoción se mezclaba con una creciente sensación de preocupación. ¿Por qué su abuela no les había dicho nada sobre su mudanza? ¿Estaría bien? El trayecto hacia la residencia fue corto, pero para Matías se sintió eterno. Al llegar, vieron un edificio sencillo, pero bien cuidado, con un pequeño jardín en la entrada. Matías salió del taxi con el estómago revuelto por la incertidumbre. No sabía qué esperar al entrar. Mientras caminaban hacia la puerta principal, una mezcla de emociones lo invadía. Emoción por ver finalmente a su abuela, pero también miedo. Algo había cambiado, y no sabía si estaba preparado para enfrentarlo. El aire era pesado, casi asfixiante, cuando el niño y su madre llegaron a la residencia de ancianos. Los árboles del pequeño jardín de la entrada se mecían suavemente con la brisa, pero no lograban disipar la sensación de ansiedad que envolvía a Matías. Cada paso que daba hacia la puerta de vidrio de la entrada lo hacía sentir más inquieto. No era la sorpresa alegre que había imaginado durante meses, sino algo completamente diferente, algo que no entendía del todo, pero que lo llenaba de una incómoda preocupación. Mientras su madre hablaba con la recepcionista para obtener información sobre el paradero exacto de su abuela, Matías miraba a su alrededor. El lugar era tranquilo, limpio, y el personal parecía amable, pero algo en su interior le decía que su abuela no debería estar allí. ¿Por qué no le había contado? ¿Por qué su madre tampoco parecía saberlo? Las preguntas se arremolinaban en su mente como un torbellino, cada una más angustiante que la anterior. Su madre terminó de hablar con la recepcionista, quien les indicó que la habitación de la abuela Yolanda estaba en la planta superior. «Pueden subir por el ascensor al final del pasillo», dijo amablemente la mujer. Matías asintió, aunque apenas la escuchaba. Tenía la mente en otra parte, intentando prepararse para lo que estaba por venir. Caminar por aquel pasillo,
iluminado por una luz tenue y artificial, fue uno de los momentos más largos de su vida. Con cada paso, el peso en su pecho crecía. Sus recuerdos de su abuela, llena de vida, cuidando su jardín y horneando galletas, chocaban con la realidad de lo que ahora enfrentaba. ¿Cómo se vería ella? ¿Estaría bien? ¿Por qué nadie les había contado nada sobre su mudanza? Finalmente, llegaron a la puerta de la habitación indicada. Matías se quedó parado frente a ella, incapaz de moverse por un momento. Su madre lo miró con una mezcla de preocupación y ternura, y le dio un pequeño empujón para animarlo a continuar. El niño respiró hondo y levantó la mano para golpear suavemente la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Allí estaba ella, la abuela Yolanda, sentada en una silla de ruedas junto a una ventana que daba al jardín. El sol de la tarde iluminaba su rostro, pero Matías apenas pudo reconocerla. Había algo diferente, algo en su postura encorvada, en la delgadez de sus brazos, en la fragilidad de su semblante. No era la mujer enérgica que recordaba, la que lo abrazaba con fuerza cuando llegaba de visita. Sus mejillas, antes sonrosadas y llenas de vida, ahora estaban hundidas, y su cabello, que siempre había sido de un gris plateado brillante, parecía más fino y apagado. «Abuela», susurró Matías con la voz temblorosa mientras se acercaba lentamente. Las palabras apenas salían de su boca. No estaba preparado para verla así, tan frágil y vulnerable. Yolanda levantó la vista lentamente y al verlo sus ojos, aunque apagados por el paso de los años, se iluminaron de inmediato. «Mi dulce niño», susurró con una sonrisa cansada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos arrugados mientras extendía sus brazos hacia él. Matías corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. Era un abrazo diferente al que había imaginado. Sentía su cuerpo pequeño y frágil bajo sus brazos, como si fuera a desmoronarse si apretaba demasiado. Mientras la sostenía, se dio cuenta de cuán mal la había pasado su abuela en los últimos años, sin que él lo supiera. «Te extrañé tanto, abuela», dijo con la voz quebrada, incapaz de detener las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas. La abuela lo acarició suavemente con una mano temblorosa. «Yo también te extrañé, Matías, has crecido tanto». Rosa se unió al abrazo, intentando mantenerse fuerte, aunque las lágrimas también asomaban en sus ojos. Durante un largo rato, nadie dijo nada más. Solo permanecieron allí, envueltos en ese momento de amor y reencuentro, cada uno lidiando a su manera con las emociones que los inundaban. Finalmente, después de varios minutos, Yolanda suspiró y se separó suavemente de su nieto, mirándolo con ternura. «No sabía que vendrías, mi niño. ¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Su sonrisa era genuina, pero Matías notó una tristeza profunda detrás de sus palabras, como si hubiera algo más que aún no se había dicho. «Quisimos darte una sorpresa, mamá», intervino Rosa intentando aligerar el ambiente. «Pero parece que tú también nos diste una sorpresa. No sabíamos que estabas aquí, en una residencia». El tono de su madre era amable, pero Matías pudo sentir la tensión detrás de esas palabras. También había una pregunta implícita, una que ambos necesitaban que Yolanda respondiera. ¿Por qué no les había dicho nada? La anciana mujer bajó la mirada por un momento, jugando nerviosamente con la manta que cubría sus piernas. «Lo sé. Lo siento. No quería preocuparlos. Sé que ustedes también han pasado por momentos difíciles. No quise ser una carga para ninguno de ustedes». Matías sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. ¿Una carga? ¿Cómo podía pensar eso? Ella nunca había sido una carga. Al contrario, siempre había sido su refugio, la persona que los hacía sentir seguros y amados. «Abuela, nunca serías una carga», dijo Matías con firmeza, mientras su madre asentía con la cabeza. La anciana los miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que su vida no ha sido fácil desde que se mudaron. Y yo, después de que tu padre falleció, mi salud empezó a empeorar. Al principio solo eran pequeños mareos, pero luego me desmayé un par de veces en casa, y los doctores dijeron que necesitaba cuidados constantes,
No quería preocuparlos. Sabía que mudarse a otro estado fue un sacrificio grande para ustedes, y pensé que sería mejor que yo me ocupara sola de mis problemas. Matías sintió que una oleada de emociones lo invadía. Se sentía frustrado y triste. Su abuela, la persona que había sido su pilar durante toda su infancia, había estado lidiando sola con su enfermedad por no querer preocuparlos. Pero en lugar de sentirse enfadado, solo pudo sentir una profunda compasión. «Pero mamá, nos habríamos preocupado por ti, no importa qué. No queremos que estés aquí sola, queremos que estés con nosotros», intervino su madre, luchando por mantener la voz firme. La anciana suspiró y miró hacia la ventana, hacia el jardín que se extendía bajo la luz del atardecer. «He estado aquí durante 2 años, y aunque me cuidan bien, siempre he pensado en ustedes. Me preocupaba que les estuviera causando más problemas. Pensé que estaban mejor sin tener que lidiar con una anciana enferma como yo». «Eso no es cierto», dijo Matías con lágrimas en los ojos. «Te necesitamos. Siempre te hemos necesitado, abuela». Hubo un largo silencio en la habitación, roto solo por el suave murmullo del viento contra las ventanas. Yolanda se limpió una lágrima de la mejilla y miró a su hija y a su nieto, ambos sentados junto a ella con ojos llenos de amor y preocupación. «Si hubiera sabido lo mucho que me extrañaban», comenzó a decir, pero su voz se quebró antes de terminar la frase. Sabía que había cometido un error al no decirles nada, pero en su corazón solo había intentado protegerlos. No quería ser una carga para la familia que amaba tanto, pero en su afán por protegerlos había creado una distancia que ahora parecía insalvable. «Queremos que vuelvas con nosotros, abuela», dijo el niño con determinación. «Ya no tienes que quedarte aquí, podemos cuidarte en casa». La abuela Yolanda los miró, sorprendida por la propuesta. Era algo que no había considerado seriamente antes. Sabía que necesitaría cuidados, que su salud ya no era la misma, pero la idea de estar con su familia de nuevo le llenaba el corazón de esperanza. Sin embargo, también sentía una profunda duda. No quería ser una carga económica ni emocional. Rosa, viendo la duda en los ojos de su madre, le tomó la mano. «Si te preocupa el dinero, podemos usar el alquiler de tu casa para ayudarnos. Lo importante es que estemos juntos, mamá. No quiero que pases más tiempo aquí sola». La anciana, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, asintió lentamente. «Si eso es lo que quieren, entonces aceptaré. No puedo seguir aquí sabiendo que ustedes me necesitan tanto como yo los necesito a ustedes». En ese momento, la sensación de incertidumbre y preocupación que había colmado el corazón de Matías durante todo el viaje comenzó a desvanecerse. Su abuela volvería con ellos, y aunque sabía que las cosas no serían fáciles, no le importaba. Estarían juntos de nuevo, y eso era lo único que realmente importaba. El sol estaba ya bajo cuando Matías, su madre y Yolanda salieron de la residencia de ancianos para emprender el viaje de regreso a casa. La brisa de la tarde, que hacía revolotear las hojas de los árboles del pequeño jardín, les acariciaba el rostro mientras se dirigían hacia la acera, donde un taxi los esperaba. Matías sostenía con firmeza la mano de su abuela mientras caminaban lentamente, asegurándose de que sus pasos fueran seguros en el pavimento irregular. A pesar de lo frágil que se veía, había una energía nueva en Yolanda, un destello de vitalidad que parecía haber renacido desde el momento en que decidió volver a casa con ellos. Cuando subieron al taxi, Matías no pudo evitar sonreír. Su abuela estaba allí, junto a él, después de tantos años de distancia. Era un reencuentro que había imaginado una y otra vez, aunque no en estas circunstancias. Sabía que las cosas no serían fáciles. La fragilidad de su abuela le recordaba que ya no era la mujer fuerte y enérgica de su infancia. Pero ahora, más que nunca, estaba decidido a estar a su lado, a cuidarla y darle todo el amor que se había acumulado en su corazón durante los años de separación. Durante el viaje de regreso a su nueva casa, había una mezcla de emociones. Rosa, aunque profundamente feliz de tener a su madre de vuelta, no dejaba de preocuparse por lo que venía. Sabía que los cuidados de Yolanda requerirían más que solo amor y voluntad. También implicaba un esfuerzo económico considerable,
y aunque la idea de usar el dinero del alquiler de la antigua casa de su madre era un alivio, no dejaba de ser una responsabilidad adicional. Por otro lado, Matías, absorto en sus pensamientos, se sentía lleno de esperanza. Finalmente, todo el trabajo que había hecho para ahorrar dinero y planear el viaje había dado sus frutos. Su abuela estaba con ellos, y eso era todo lo que importaba. Finalmente llegaron a su destino, un modesto apartamento en las afueras de la ciudad Phoenix, donde vivían Matías y su madre. No era grande ni lujoso, pero era acogedor, y sobre todo, ahora sería un hogar lleno de amor y unidad. El niño ayudó a su abuela, sosteniéndola con delicadeza, mientras ella observaba el lugar. Había una sonrisa suave en su rostro, una mezcla de nostalgia y gratitud. «Es un lugar bonito, cariño», dijo Yolanda suavemente mirando a su hija. «Gracias por traerme aquí, ya me siento en casa». Rosa sonrió, visiblemente emocionada. «Te esperábamos desde hace mucho, mamá», respondió mientras le daba un abrazo tierno. «Esta es tu casa ahora». Matías y su madre la acompañaron dentro. El apartamento, aunque pequeño, tenía una habitación especialmente preparada para Yolanda. Habían hecho un espacio especial para que se sintiera cómoda, con una cama baja y mullida, decorada con las mantas de flores que tanto le gustaban, las mismas que habían traído de su antigua casa. La luz cálida del atardecer entraba por las ventanas, llenando la habitación de un resplandor suave y reconfortante. Cuando entraron a la habitación, Yolanda se quedó de pie en la entrada, mirando todo a su alrededor. Las lágrimas brotaron de nuevo en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, era gratitud. Sentía que a pesar de todo el tiempo perdido, a pesar de los errores que había cometido al no informar a su familia sobre su situación, finalmente estaba donde debía estar. «Es perfecto», susurró, llevándose una mano al corazón. «Me siento tan afortunada de estar aquí con ustedes». El niño no pudo evitar sentir un nudo en la garganta al verla tan emocionada. Se acercó y la abrazó de nuevo, esta vez con más cuidado, como si con ese abrazo pudiera demostrarle todo el amor que había acumulado en los años de distancia. La fragilidad de su abuela ya no lo asustaba tanto. En su lugar, sentía un profundo deseo de protegerla, de hacer que esos últimos años que les quedaban juntos fueran lo más felices posible. La primera noche con Yolanda en casa fue tranquila, pero llena de emociones silenciosas. Para la cena, Rosa había cocinado uno de los platillos favoritos de Yolanda, sopa de pollo con fideos, simple pero lleno de cariño. Sentados los tres en la pequeña mesa de la cocina, compartieron una comida que, aunque sencilla, estaba cargada de significado. La anciana mujer, con las manos temblorosas, tomaba cucharadas lentas de sopa mientras miraba a su hija y a su nieto. Una paz que hacía años no sentía se asentaba en su corazón. «Esto es justo lo que necesitaba», dijo con una sonrisa suave. «Estar con ustedes, compartir una comida como lo hacíamos antes. Gracias por hacerme sentir en casa otra vez». Rosa le apretó la mano, y Matías, aunque más callado de lo habitual, no dejaba de observar a su abuela con admiración. Sentía una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que ahora las cosas serían diferentes, que habría días difíciles, pero también sentía que, después de tanto tiempo separados, finalmente tenían la oportunidad de volver a construir esos recuerdos que tanto había añorado. Después de la cena, Matías ayudó a su abuela a instalarse en su nueva habitación. La arropó con cuidado y se sentó junto a ella por un momento, mientras ella cerraba los ojos, cansada, pero tranquila. A través de la ventana abierta, la brisa nocturna traía el suave murmullo de la ciudad lejana, y por un momento, el mundo parecía perfectamente en paz. «Te quiero, abuela», susurró antes de apagar la luz. Yolanda, sin abrir los ojos, respondió suavemente, casi como un suspiro. «Y yo a ti, mi niño». Matías cerró la puerta con cuidado, sintiéndose más sereno que en mucho tiempo. La abuela Yolanda estaba a salvo, estaba en casa. Los días que siguieron al regreso de Yolanda fueron una mezcla de alegría, adaptación y nuevos retos.
Aunque su madre y él estaban encantados de tenerla de vuelta, había muchas cosas que debían reorganizar para que la vida con Yolanda fuera cómoda para todos. Su salud, aunque estable, seguía siendo delicada. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y algunas tareas diarias, como moverse por la casa o subir y bajar las escaleras, se volvieron un desafío para ella. Matías, a pesar de ser muy joven, asumió la responsabilidad con una madurez admirable. Todos los días, después de la escuela, se apresuraba a llegar a casa para ayudar a su abuela con cualquier cosa que necesitara. Leía con ella, le ayudaba a caminar por el jardín del edificio e incluso aprendió a preparar algunos de sus platillos favoritos, siguiendo las recetas que Yolanda le dictaba desde la mesa de la cocina. Las historias que su abuela le contaba mientras cocinaban juntos eran su parte favorita del día. Le hablaba de su juventud, de cómo había conocido a su abuelo, de los tiempos difíciles y de las pequeñas victorias que había conseguido a lo largo de su vida. Pero no todo era sencillo. Había momentos en los que Matías se sentía abrumado. Ver a su abuela tan vulnerable le rompía el corazón, y a veces se preguntaba si realmente sería capaz de cuidarla como ella merecía. Su madre también luchaba por equilibrar su trabajo con los cuidados que Yolanda necesitaba, y aunque no lo decía, Matías sabía que estaba agotada. La carga emocional era pesada, pero el amor que compartían los mantenía unidos, dispuestos a enfrentar cualquier dificultad. Una tarde, mientras la abuela descansaba en su habitación, Matías y su madre se sentaron en la sala, hablando en voz baja sobre los próximos pasos. Sabían que, aunque Yolanda estaba mejor emocionalmente, necesitarían más apoyo médico a medida que su salud empeorara. «Quizás deberíamos considerar contratar a alguien que venga un par de veces a la semana», sugirió Rosa, frotándose las sienes cansada. «Podemos usar parte del dinero del alquiler para pagar los cuidados». Matías asintió, comprendiendo que, aunque querían cuidar de su abuela por sí mismos, había momentos en los que necesitarían ayuda profesional. Lo importante, pensaba él, era que Yolanda estuviera cómoda y feliz. Con el tiempo, la rutina se fue ajustando. Matías y su madre encontraron un equilibrio entre los cuidados que Yolanda necesitaba y las responsabilidades diarias. Cada día, a pesar de las dificultades, era un recordatorio de los afortunados que eran de estar juntos. Yolanda, por su parte, aunque consciente de su delicada salud, parecía más feliz que nunca. Las tardes en el jardín, las conversaciones durante las comidas y los momentos compartidos con su familia le daban una nueva energía. Matías, viendo la sonrisa en el rostro de su abuela cada vez que cocinaban juntos o cuando le leía uno de sus libros favoritos, sabía que, aunque la vida no sería fácil de aquí en adelante, había valido la pena todo el esfuerzo. La distancia que alguna vez los separó había sido superada, y ahora tenían la oportunidad de hacer que los últimos años de Yolanda fueran los más felices. Una tarde, mientras lavaban los platos después de la cena, Yolanda le susurró a su hija: «Gracias por traerme de vuelta, pero no quiero que sientas que soy un peso para ustedes». Rosa sonrió, la miró a los ojos y dijo firmemente: «Nunca serás una carga, mamá. Eres nuestra familia. Estamos donde debemos estar, juntas». El invierno llegó rápidamente, y con él, las tardes más largas y frías. Para Matías, los días después de la escuela eran el momento perfecto para pasar con su abuela, acurrucados bajo una manta, escuchando historias o viendo programas de televisión antiguos. Sin embargo, notó que Yolanda comenzaba a estar más cansada. Había días en los que no tenía fuerzas para levantarse de la cama, y eso lo preocupaba profundamente. Una tarde, después de una fuerte tormenta, el niño estaba sentado en la sala con su abuela, revisando fotos antiguas. Encontraron una imagen de Yolanda con su esposo, el abuelo Juan, que había fallecido muchos años antes. La mirada en los ojos de la abuela se ensombreció por un momento, pero luego sonrió suavemente. «Este fue el amor de mi vida», dijo con un susurro, señalando la foto. Él siempre decía que el amor verdadero es como un árbol. Mientras más profundo echas raíces, más fuerte se vuelve con el tiempo. Matías la observó atentamente, notando la tristeza y la belleza en esas palabras.
Abuela, ¿alguna vez sientes que lo extrañas tanto que duele?, preguntó, sin saber si la pregunta sería demasiado dolorosa. Yolanda lo miró a los ojos y con una sonrisa asintió. Siempre lo extraño, mi querido Matías, pero cada día en que puedo ver tu sonrisa, siento que él sigue conmigo de alguna manera. El amor trasciende el tiempo, y eso es lo que he aprendido. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Matías. Pasaron algunos años, y a pesar de los momentos felices que habían compartido, la salud de Yolanda comenzó a deteriorarse visiblemente. Cada vez le costaba más moverse, y los médicos confirmaron que sus problemas de corazón empeoraban. Matías no podía evitar sentirse impotente. La idea de perderla, después de haberla recuperado, lo llenaba de angustia. Una mañana, después de haber sufrido varios desmayos durante la semana, Rosa y él tomaron la difícil decisión de buscar una opción más adecuada para los cuidados de Yolanda. Sabían que mantenerla en casa ya no era seguro. Tenía episodios en los que olvidaba dónde estaba, o incluso confundía a Matías con su esposo fallecido. «Es lo mejor para ti, mamá», le dijo Rosa, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Yolanda asintió en silencio, sabiendo que sus días en el hogar eran limitados. El traslado a una residencia de cuidados especializados fue una decisión dolorosa para todos. A pesar de que sabían que Yolanda estaría recibiendo la atención médica que necesitaba, nada podía quitarles la sensación de vacío que dejó su ausencia en casa. Matías y su madre visitaban a Yolanda todos los días. Le llevaban su comida favorita, flores frescas, y pasaban horas sentados con ella, contándole sobre su día y reviviendo recuerdos. Matías trataba de mantenerse fuerte frente a su abuela, pero cuando estaba solo, el miedo de perderla lo invadía. Sentía que cada visita era un adiós, aunque intentaba convencerse de que todavía tenían tiempo juntos. Un día, mientras estaban en la residencia, Yolanda le pidió a su nieto que la acompañara al jardín. A pesar de estar en silla de ruedas, había algo en sus ojos que reflejaba una energía distinta. El cielo estaba despejado y el sol se reflejaba en las pequeñas flores que comenzaban a brotar. Yolanda lo tomó de la mano y con una voz suave pero firme le dijo: «Matías, he vivido una vida plena, he amado y he sido amada, y no quiero que te preocupes por lo que viene. Quiero que vivas tu vida sabiendo que te llevo en mi corazón, pase lo que pase. El amor que compartimos nunca desaparecerá». Matías, con los ojos llenos de lágrimas, asintió sin poder hablar. En ese momento entendió que las palabras de su abuela eran su forma de despedirse. Pocas semanas después, Yolanda falleció tranquilamente en su habitación, rodeada por su familia. El dolor que Matías sintió fue inmenso. Perder a su abuela fue como perder una parte de sí mismo. Sin embargo, algo dentro de él le recordaba las palabras que Yolanda le había dicho: «El amor trasciende el tiempo». El funeral fue un evento íntimo y lleno de respeto. Amigos cercanos y familiares se reunieron para recordar a Yolanda, compartiendo anécdotas sobre su vida, su bondad y su fortaleza. Matías, aunque con el corazón roto, encontró consuelo en las palabras de quienes amaban a su abuela. Sabía que había hecho todo lo posible por ella y que su legado de amor viviría en su corazón para siempre. Con el paso de los meses, la vida poco a poco retomó su curso para Matías y su madre. Aunque la ausencia de la abuela era palpable, su espíritu seguía presente en los pequeños momentos del día a día, en las recetas que Matías preparaba siguiendo las instrucciones que había aprendido de su abuela, en los consejos que recordaba cuando enfrentaba desafíos y en las historias que contaba a sus amigos. Pero Matías no se conformó solo con los recuerdos. Decidió que el legado de su abuela no se quedaría solo en su memoria. Junto con su madre, comenzó a visitar la residencia de ancianos, donde Yolanda había pasado sus últimos días. Lo hacían con el simple propósito de compartir tiempo con los residentes, muchos de los cuales no recibían visitas con frecuencia. Lo que comenzó como pequeños gestos de compañía se convirtió en una misión de vida. Matías organizaba actividades, desde sesiones de lectura en voz alta hasta talleres de manualidades.
Su objetivo era claro: brindar a los ancianos el cariño y la atención que su abuela siempre le había dado a él. Con los años, Matías decidió estudiar enfermería, inspirado por los cuidados que vio brindarle a su abuela. Su amor por los ancianos lo llevó a especializarse en geriatría. Cada día, al trabajar con personas mayores, sentía que llevaba consigo el legado de su querida abuela, un legado de compasión, paciencia y amor incondicional. Durante sus primeros días como enfermero, conoció a una mujer mayor que resultó ser una antigua amiga de Yolanda. Al escuchar las historias sobre su abuela, Matías sintió una conexión profunda con ella. La anciana le agradeció por todo lo que hacía por los demás y le aseguró que Yolanda estaría orgullosa de él. Matías sonrió, con el corazón lleno de gratitud. Su abuela seguía presente, no solo en su vida, sino también en las vidas de las personas a las que cuidaba. Había aprendido que el amor verdadero no solo trasciende el tiempo, sino que también se multiplica cuando se comparte. Matías creció como un pilar de la comunidad, dedicando su vida al cuidado de los ancianos y llevando siempre el recuerdo de su abuela Yolanda en su corazón. Su historia no solo inspiró a su familia, sino también a todos aquellos que lo conocieron. Había aprendido que el verdadero amor no reside solo en el tiempo compartido, sino en los gestos, en los recuerdos y en el impacto que dejamos en la vida de los demás. Y así, el legado de Yolanda continuó, tejiendo un tapiz de amor y compasión que trascendía generaciones. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta increíble historia. No dudes en dejar tus comentarios, ya que estaré leyendo cada uno con atención. No olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos. Les envío un abrazo lleno de cariño y que las bendiciones divinas los acompañen en cada paso de su vida.